Hola, un cordial saludo. Bienvenido a la capacitación y formación en investigación de accidentes y siniestros viales. En esta oportunidad y a través de este video, veremos los principales conceptos, recomendaciones básicas y medidas de prevención y actividades que debemos de realizar cuando ocurren siniestros viales al interior de la empresa. Por favor, prestemos atención a la siguiente información que queremos compartir. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un accidente y un siniestro vial? Empecemos por hablar de un accidente. Como la palabra lo indica, es un suceso eventual o una acción que resulta en un daño involuntario e inevitable. Mientras que si hablamos de un siniestro, nos referimos a una acción que produce un daño o pérdida considerable y que resulta en hechos lamentables como la muerte. Por ejemplo, si de manera consciente excedes la velocidad máxima permitida en la ciudad o te pasas un semáforo en rojo. Estas acciones pueden resultar en una colisión o aún más grave, atropellar a una persona. Incluso podrías ocasionar la muerte a otro actor vial, y esto no es un hecho accidental o inevitable. ¿Ahora entiendes la diferencia? Un accidente es un hecho inevitable y un siniestro de tránsito siempre se puede evitar. ¿Cómo? Cumpliendo con las normas de tránsito, no excediendo los límites máximos de velocidad permitidos y cumpliendo con lo que indican las señales de tránsito. Porque ninguna muerte en el tránsito es aceptable. Todas son evitables. Móntate en la nueva movilidad. Teniendo claras las definiciones anteriormente vistas, vamos a compartir las recomendaciones que nos trae la ARL frente a la investigación de siniestros viales. Los objetivos de este video de capacitación serán darles a conocer a ustedes insumos, instrumentos y elementos que les permitan conocer de manera práctica los métodos más comunes o más utilizados de investigación de accidentes de tránsito en Colombia, para que de esa manera podamos identificar la forma más práctica que podamos aplicar en nuestra empresa para investigar los siniestros viales. Proteger, ayudar y socorrer deben ser las palabras que siempre tengamos en mente cuando ocurra un siniestro vial. Hay personas que no tienen la conciencia necesaria y que aprecian un evento de estos como una oportunidad para subir fotografías, videos a sus redes sociales. Debemos siempre tener presente que la ayuda al prójimo es lo primero que debemos tener en cuenta. Hoy día puede ser una persona distinta o alejada o que no sea cercana a mí. El día de mañana puede ser yo mismo, alguno de mis familiares o alguno de los seres queridos que se vea involucrado en un accidente. Por eso es importante conocer y reconocer siempre los protocolos. También es necesario que reconozcamos que la investigación de los siniestros viales que ocurren en la empresa corren por cuenta del Comité de Seguridad Vial, de acuerdo a lo que está establecido en la resolución 4595 del año 2022, en su paso 2, en donde nos recuerda que se deben investigar todos los siniestros viales y debe ser el Comité de Seguridad Vial el organismo encargado al interior de la empresa de realizar dicha investigación. En la imagen vemos las fases de diseño de nuestro plan estratégico de seguridad vial, en el cual podemos encontrar dos de los principales aspectos relacionados con los temas de siniestros viales. El paso 12, el plan de preparación y respuesta ante emergencias viales, y el paso número 13, que está decididamente establecido para darnos los elementos necesarios para investigar un accidente de tránsito. El paso 13 establece que la organización, es decir, la empresa, debe documentar una o varias técnicas o metodologías o procedimientos para realizar la investigación interna de siniestros viales, con el fin de poder reportar, registrar, analizar y divulgar dichos siniestros en los cuales se vean involucrados colaboradores de la organización que hayan desarrollado desplazamientos laborales
o que se encuentren realizando funciones propias de su cargo. La investigación interna de los siniestros viales no releva, ni suple ni reemplaza otras investigaciones que puedan realizar las autoridades competentes cuando se presentan siniestros viales en los cuales están involucrados colaboradores de la empresa. En la imagen vemos el paso a paso para la investigación de siniestros viales. De izquierda a derecha vemos el paso a paso en cada uno de los cuadros que debemos aplicar y tener en cuenta para el proceso de investigación de un accidente de tránsito. Las investigaciones de siniestros viales que involucren personas fallecidas o lesionados en los cuales la empresa se vea involucrada se deben siempre de realizar teniendo en cuenta tres factores: el factor humano, el factor de la infraestructura y el factor del vehículo, los cuales nos van a permitir determinar las causas inmediatas y las causas raíz o básicas y las fallas de control y los planes de acción necesarios para evitar que este accidente de tránsito se vuelva a repetir. En la gráfica vemos entonces representados cada uno de los tres factores anteriormente mencionados: el factor humano, el factor de la infraestructura y el factor del vehículo, poniendo como ejemplo un siniestro de volcamiento de camión de transporte de una planta eléctrica. Y vemos cómo para cada uno de los factores se despliegan entonces las causas inmediatas y luego podemos, mediante la metodología que hayamos adoptado, encontrar las causas raíz y luego finalmente definir una acción correctiva. Todo ello debidamente registrado en un modelo de plan de acción, el cual se puede alinear este plan de acción a los planes de acción establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, claramente definiendo una actividad, un responsable, una fecha de cumplimiento y los recursos y verificaciones necesarias para dar por cerrada la gestión frente a cada una de las acciones establecidas en la investigación del siniestro. Debemos conocer también los conceptos básicos para realizar investigación de accidentes de tránsito, partiendo por el principal, que es un accidente de tránsito. Generalmente es un evento que se presenta de forma involuntaria, en donde se involucra al menos un vehículo en movimiento, partiendo de que vehículo se considera cualquier clase de automóvil, motocicleta o bicicleta, que puede causar daños a las personas o bienes involucrados en el accidente y que afecta la normal circulación de los vehículos que se movilizan por la vía o carretera o ruta en la cual ocurrió el evento. Dentro de los accidentes de tránsito debemos tener de forma general siempre la necesaria obligación de prestar los primeros auxilios a las víctimas que haya dejado o que se hayan presentado en ese accidente de tránsito, siendo conscientes obviamente de las capacidades que podamos tener frente a la atención de esa persona o grupo de personas y de velar por el traslado pronto y expedito a un centro médico el más cercano. Los principales actores viales que se ven involucrados en siniestros de tránsito encontramos a los conductores de cualquier clase de vehículos, con motor o sin motor, también a los peatones, siendo estos los más vulnerables, y acompañantes o pasajeros. Dentro de la tipificación de los accidentes de tránsito encontramos que pueden darse choques, que se definen por encuentros violentos entre dos o más vehículos, o entre un vehículo y un objeto fijo en la vía, en la ruta o en las inmediaciones de ocurrencia del hecho. También encontramos el atropello o atropellamiento. Es un accidente en donde se ve involucrada una persona, un peatón
y es objeto este último de impacto por parte de un vehículo con motor o sin motor. También encontramos los volcamientos, es el hecho en el cual un vehículo pierde su posición de desplazamiento normal durante el accidente, y ya sea que quede finalmente en posición lateral o longitudinal hacia arriba y las llantas pierden el contacto con la superficie de la vía. Caída de ocupante, siendo este un accidente de tránsito muy común en vehículos como motocicletas y bicicletas. Se refiere a la caída del conductor o del acompañante o pasajero desde un vehículo, sea en movimiento o incluso dentro del mismo, siempre cerciorándose que esta caída no fue producida por un choque o volcamiento previo. También podemos apreciar dentro de la tipificación los incendios, los cuales se refieren a casos en el cual el vehículo se incendia y arde en llamas sin que haya un accidente previo. También encontramos otro tipo de accidentes que no se encuentran definidos dentro de las clasificaciones o tipificaciones anteriormente mencionadas y que generalmente se atribuyen a situaciones generadas por los cambios climáticos o por las condiciones del entorno o de los suelos por los cuales se circula. Los accidentes de tránsito también se pueden clasificar dependiendo de su gravedad. Encontramos accidentes de tránsito en donde se involucran únicamente daños materiales, cuando son perjuicios de origen material y no hay víctimas, heridos o muertos. Accidente de tránsito con heridos es en donde el accidente produce lesiones o afectaciones físicas en una persona y en donde por lo general se debe brindar asistencia médica a las víctimas y los vehículos terminan siendo inmovilizados. Los accidentes de tránsito que generan fallecidos o que se presentan de forma combinada junto con personas heridas. Este es el accidente que ninguno de nosotros quisiera tener al interior de la empresa. Existen sanciones penales para personas que sean halladas culpables o responsables de la generación de un accidente de tránsito, sobre todo cuando involucra personas lesionadas, heridas o muertas. Existen también sanciones administrativas, es decir, del orden de las multas, en donde la afectación es económica a las personas que infringen alguna infracción a las normas de tránsito y transporte en el país. También es importante que sepamos que para cualquier tipo de accidente de tránsito, siempre y cuando tengamos nuestros documentos vigentes, tenemos el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, que cubre contra lesiones a los conductores, a los ocupantes particulares, a los pasajeros de servicio público, a los peatones y los ciclistas. Los amparos del SOA se definen en atención médica, hospitalización, el suministro de material médico quirúrgico en caso de requerirse, medicamentos, tratamientos y procedimientos quirúrgicos, diagnósticos y rehabilitación. También hay algunas indemnizaciones contempladas dentro del SOAT, incapacidades permanentes y la muerte de los amparados o de los gastos funerarios. Los montos de cobertura que establecen el SOAT están expresados en salarios mínimos diarios legales vigentes. Estos gastos se distribuyen en gastos médicos, quirúrgicos y farmacéuticos que van hasta 800 salarios mínimos diarios legales vigentes. La incapacidad permanente que cubre hasta 180 salarios mínimos diarios, ojo, no son mensuales, son diarios legales vigentes. La muerte y gastos funerarios hasta 750 salarios mínimos diarios legales vigentes.
y los gastos de transporte y movilización de lesionados de 10 salarios mínimos diarios legales vigentes. Los ocupantes del vehículo que tienen un SOAT vigente están cubiertos por la póliza del SOAT en el vehículo en el que se desplaza. Cuando exista un accidente entre un vehículo asegurado y otro vehículo no asegurado o no identificado, el pago de las indemnizaciones que correspondan a los terceros involucrados correrá a cargo de la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social, ADRES. Vamos a ver ahora, a continuación, una invitación y definición de conceptos para primer respondiente en caso de siniestros viales. Hola, soy Alejandra y quiero invitarlo a la capacitación de primer respondiente de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, porque una emergencia en cualquier momento puede pasar y como en todo, los primeros minutos son los más cruciales. La pregunta es, ¿sabría usted cómo reaccionar? ¿Qué hacer? ¿A quién acudir? Tranquilo, si no tiene las respuestas de estas preguntas, esta capacitación le dará las herramientas para responder esta y otras inquietudes, así que quédese hasta el final, le va a interesar. Lo primero es explicar qué entendemos por primer respondiente. Un primer respondiente es la persona que cuenta con las competencias para dar atención inicial a las víctimas y voluntad de responder ante una situación de emergencia, apoyando procedimientos de siniestros viales o cualquier tipo de evento. La resolución 926 del 2017 del Ministerio de Salud y Protección Social reglamentó el desarrollo y operación del Sistema de Emergencias Médicas SEN en Colombia y en ella definió el primer respondiente como parte del sistema. Asimismo, determinó su perfil de formación y participación. Ahora que ya sabe qué es un primer respondiente y quién lo reglamentó, hablemos de lo que va a aprender en nuestra capacitación. Los temas de la capacitación virtual son 24 y serán desarrollados en 3 módulos. El primer módulo se denomina la seguridad vial y prevención de siniestros viales. En él se definen conceptos y normas relacionadas, así como estrategias para mejorar la situación en siniestralidad vial. El segundo módulo es sobre la respuesta tras siniestros viales. En este se forma el primer respondiente para que actúe de manera rápida y adecuada, activando los servicios existentes en el sistema de emergencias médicas SEN. El tercer y último módulo trata sobre el protocolo PAS, proteger, avisar y socorrer, el cual describe en detalle las acciones que se deben ejercer ante una situación de emergencia por parte del primer respondiente. La meta final de esta capacitación es que esté en la capacidad de entender los conceptos relacionados con siniestralidad vial, además de proteger, avisar, socorrer ante cualquier tipo de emergencia. Nos despedimos entonces con esta invitación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Les invitamos a que se inscriban a todos los cursos de formación gratuita que nos ofrece la Agencia Nacional de Seguridad Vial para poder proteger, auxiliar y socorrer a las personas que sufran siniestros viales y que podamos entender mucho más a profundidad y empezar a aplicar el proceso de investigación de accidentes de tránsito. Muchas gracias por su atención y que tengan un muy buen día. Hasta pronto.